Aquí comienza Nuestra América, transmitiendo desde RTV, más internacional en Colombia. Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para tratar temas de interés más allá de la noticia. Colombia vive el proceso de empalme presidencial y pasará de la izquierda a la derecha. Hablamos desde Bogotá con una reconocida analista política e influencer colombiana sobre este giro. Y si tú no ganaste, tienes que entregar el poder, no hay más. Los países miembros del Mercosur se reúnen en la cumbre de Paraguay para debatir sobre nuevos objetivos comerciales en medio de tensiones. Contactamos en Santiago de Chile a un especialista para revisar las agendas. Mercosur, por tanto, tiene que adoptar medidas de liberalización de su comercio. Nuestra América. He podido conocer a través del proceso de empalme que ya comenzó el verdadero estado en que recibimos el país. Hoy analizamos el inicio del empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien asumirá el poder el próximo 7 de agosto. La transición ya comenzó, pero también empiezan las preguntas. ¿Qué país recibe el nuevo gobierno? ¿Cuántas y cuáles serán sus prioridades en seguridad, corrupción y economía? ¿Qué tan profundo será el giro en la política exterior colombiana y en la relación muy importante con los Estados Unidos? Para hablar y entender todo esto que está pasando en Colombia, nos acompaña hoy la doctora Lina María Peña, analista política y miembro del equipo de comunicaciones de la senadora María Fernanda Cabal. Vivo desde Bogotá. ¿Qué tal, doctora? Hola César, a todas las personas que nos escuchan. Ustedes se me adelantaron un poco, por supuesto, ya inicia empalme, pero bueno, esto lo vamos a estar hablando dentro de la entrevista. Pero, ¿qué tal y qué tan complejo es este empalme para el presidente entrante con relación al gobierno saliente de Gustavo Petro, que pues, los mensajes que ha mandado en algunas de las alocuciones, pareciera que no hay un interés de acelerar ese proceso? ¿Cómo lo ven ustedes dentro de Colombia? Estamos frente a un presidente como Gustavo Petro que ha buscado todas las maneras para atornillar el poder, ¿no? Pero también nos encontramos con un estado como es el de Colombia, que es democrático, que sí o sí se ganó unas elecciones. En la democracia se gana el voto, César, o las elecciones por un solo voto. En cuanto al empalme, por supuesto que van a encontrarse con varias dificultades, teniendo en cuenta que, por ejemplo, hemos visto ya ministros que no tienen la voluntad de hacer, digamos, dicho empalme, sino que además de eso nos encontramos con un candidato o ex candidato a la presidencia como es Iván Cepeda, quien dijo que iban... Permítame hacerle puntualmente esa pregunta que creo que es muy importante para nuestra audiencia, sobre todo porque lo que usted mencionó, el candidato perdedor, pero que continuará en el Senado, senador Iván Cepeda, dice en su alocución el día de ayer o en los días recientes que se declara en desobediencia civil si no se cumple ciertas cosas dentro de la administración del futuro presidente, el presidente electo Abelardo de la Espriella. No es nuestro presidente. Nos negamos a obedecer sus órdenes. ¿Por qué? Porque sencillamente él está obedeciendo a intereses que no son. Para los que desconocen, ¿qué significa desobediencia civil? ¿Qué impacto tiene esto realmente en la política en Colombia? ¿Esto es meramente una postura, lo que dirían coloquialmente un berrinche, una pataleta, o legalmente y legislativamente tendría alguna consecuencia? Ellos están acostumbrados, César, a amenazar. O es una amenaza que la disfrazan de desobediencia, de protestas. Esto es mentira. En Colombia esto no funciona así. Estas personas salen, agreden a la fuerza pública, agreden a los ciudadanos, agreden al que piensa distinto, y ellos son los que llaman a que salgan a las calles y llaman a que hagan guerra en las calles, en las principales ciudades de en las principales ciudades de Colombia. Ciudades que han venido siendo escenarios y escenarios de conflicto en este tipo de
órdenes que reciben por parte del gobierno de Gustavo Petro y de sus adeptos. Pero mire, Cepeda sostiene que Abelardo de la Espriella debería renunciar a su ciudadanía estadounidense y aclarar presuntos vínculos con agencias de ese país, y de no hacerlo afirma que impulsará una campaña de desobediencia civil pacífica. O sea, esto es un absurdo cuando ya hay fallos alrededor de este conflicto solucionado, en donde dice que absolutamente no está impedido para poder ser presidente. Ellos no son quien para venir aquí ni a cambiar las leyes, ni a cambiar las reglas, y muchísimo menos a poner condiciones para entregar la presidencia. Nuestro Estado colombiano es democrático y la democracia es una sola, son 4 años, y si tú no ganaste, tienes que entregar el poder, no hay más. Están buscando, y me fascina lo que tú dices ahora, berrinches. Nosotros le hablamos de pataleta de ahogado, y esto es el claro ejemplo de la pataleta de ahogado. En cuanto al tema político, a mí me parece que hay que destacar que la izquierda parece estar redefiniendo su papel. Después de 4 años en el gobierno, ahora tienen que construir digámoslo así, han venido haciendo como una oposición, y ese discurso de la defensa de la soberanía que se tiene frente a los Estados Unidos podría convertirse en uno de sus principales ejes de movilización, porque mire usted lo que han dicho las mismas personas con las que están en el gobierno, han venido trabajando, digamos, de manera alterna, como por ejemplo algunos influencers que se hacen llamar ahora los extraditables. ¿Usted sabe qué son los extraditables? Por Dios, si es que los extraditables eran el grupo de mafioso del señor Pablo Escobar. ¿Cómo es posible que estas personas se van a llamar así porque están llamando a salir a las calles, porque ellos van a ser los próximos? O sea, ¿qué les está pasando? Entonces, realmente esto no es más que un llamado del señor Cepeda, Petro y todos sus alfiles políticos para declarar una guerra civil en el país. Y hablando de seguridad, doctora Lina, entonces en ese sentido, ¿cuál debe de ser la prioridad del presidente entrante Abelardo de la Espriella? Porque pues hay varios temas allí con la cuestión de la seguridad, el ELN, las llamadas disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, el narcotráfico. ¿Cuál de esos, en qué orden deberían empezar a trabajar en temas de seguridad para evitar precisamente que se siga expandiendo pues la grave situación social y de seguridad que hay en Colombia? El BID ha destinado 60 millones de dólares no reembolsables para apoyar este proceso de empalme de transición. Lo primero hay que destacar para mí, digamos en un orden, ¿no? Es que empieza el tema del empalme, y ellos ya arrancan con este equipo a hacer uso de toda la información que le entregue los ministros del equipo del señor Gustavo Petro. Pero yo digo que es muy importante lo que van a hacer con ello. Quiere decir que va a haber auditorías, y que con este empalme va a estar acompañado una auditoría exhaustiva, una revisión administrativa, una revisión fiscal, una revisión institucional. E incluso entiendo que se ha hablado de una auditoría forense internacional financiera con recursos privados para revisar el estado real de las finanzas públicas. Primero vamos a tener, digamos, como un primer resultado del primer análisis, de la primera respuesta de investigación, y luego se va a tener una mesa permanente de 22 meses sectoriales de empalme. Esto quiere decir que va a haber, por ejemplo, a tu pregunta, un empalme anticorrupción, un grupo élite para recopilar información que eventualmente podría trasladarse, ojo, a los entes de control como lo son la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. Y el nuevo gobierno quiere llegar diciendo que primero revisará la casa antes de comenzar a gobernar. Y esto es importantísimo, César, porque los gobiernos se miden por cómo va a ser en la coherencia política y en la coherencia de discurso el primer cuatrenio. Estamos hablando con la doctora Lina María Peña, en vivo desde Bogotá, Colombia, periodista, analista política y miembro del equipo de comunicaciones de la senadora María Fernanda Cabal. Hay 2 nombramientos que han generado noticia en Colombia para este gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella, y quiero que brevemente nos comente de cada uno de ellos. El primero es el señor Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda. ¿Qué mensaje
envía ese nombramiento a los mercados y a los inversionistas, teniendo en cuenta que la economía es parte esencial de la agenda política del presidente electo Abelardo de la Espriella? Bueno, con Miguel Gómez Martínez sin duda es un papel relevante, sobre todo en la revisión de las finanzas públicas y del estado del país. Digamos que por todo su perfil político, por todo su perfil académico, es una persona que llega como deberían llegar nuestros ministros, ¿no? Una persona que llega con todo el conocimiento, con toda la experiencia, no llega a improvisar y llega con toda su experticia a revisar y corroborar cómo están las finanzas hoy de nuestro país y cómo las entregan, qué hay para revisar muy a fondo y cuáles son los planes para poder salir de la deuda histórica que hoy nos deja el señor Gustavo Petro en su cuatrenio de gobierno presidencial. Y naturalmente nosotros, este es un gobierno de diálogo, este será una cartera de diálogo. Y por otra parte, ¿qué representa el nombramiento del señor Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior? ¿Qué mensaje envía aquí el presidente electo Abelardo de la Espriella? Abelardo de la Espriella, insisto yo, y de pronto se escuchará repetitivo, pero con el doctor Lara, aparte de ser una persona prestigiosa en el país que representa la verdadera guerra que ha vivido nuestro país por años, en lucha del narcotráfico, en lucha de eliminar todas las estructuras criminales, por toda su historia familiar, digamos que además ha sido un gran contribuyente en la política, en sus estudios, estructurado, etcétera. Yo lo que siento es que el presidente Abelardo de la Espriella está enviando un mensaje de aquí no se está llegando a improvisar. Aquí se está llegando con gente preparada, estructurada, con gente que conoce el Estado colombiano, con gente que de verdad no solo ha sufrido por la violencia de nuestro país, sino que además ha hecho buen uso de esa violencia o de ser víctima de los criminales del país. Entonces no posan solo como víctimas eternas, sino que le contribuyen al país de alguna manera en su educación, en su profesionalismo y en su estructura política. Queremos que el próximo 7 de agosto el nuevo gobierno pueda ejecutar lo que hoy está paralizado, congelado, detenido y recuperar así el tiempo perdido. Hablamos con la doctora Lina María Peña, periodista, analista política, directora y miembro del equipo de comunicaciones de la senadora María Fernanda Cabal, en vivo desde Bogotá, Colombia, para Nuestra América. Gracias. Gracias, César. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar. Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. A esta hora usted escucha Nuestra América a través de ULA FM 97.9 en Venezuela, Radio Pop 89.9 FM en El Salvador, Radio Máxima FM en Paraguay y XEU Noticias en Veracruz, México. Una producción de Martí Noticias. Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera. Nuestra América. ¿Para qué negociamos con Europa si el acceso a nuevos mercados
no ha de servir para desarrollar lo que aún no está desarrollado. Se ha cumplido en estos días recientes una nueva cumbre del Mercado Común del Sur, conocida como Mercosur, y el escenario fue Paraguay. La relación comercial entre el Mercosur y la Unión Europea ha entrado en una fase operativa en este año y a partir del 1 de mayo comenzó la aplicación provisional del Acuerdo Interino de Comercio. Este y otros aspectos vamos a analizar aquí en Nuestra América. Por eso invitamos al doctor Fernando Wilson, doctor en Historia y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, para que nos ilustre sobre lo que sucedió en esta cumbre. Doctor Wilson, bienvenido a Nuestra América. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. La cumbre de Asunción estuvo marcada, doctor Wilson, por el inicio de esta aplicación provisional del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. ¿Estamos quizá ante el mayor logro económico del bloque en las últimas décadas o todavía existen obstáculos que podrían limitar estos beneficios reales para los países miembros? Lamentablemente son ambas. Mercosur nace originalmente más bien como una asociación de carácter proteccionista, donde nunca existieron realmente estímulos prácticos para fomentar un comercio internacional fuera de la región realmente activos. El proceso de negociación con la Unión Europea lleva a estas alturas bastante más de 2 décadas. Y si bien es cierto, en este momento ya comienzan a verse algunos resultados prácticos, todavía son bastante restringidos, hay fuerte disputa respecto a competitividad, participación, etcétera, en relación a la participación de proveedores europeos en nichos como manufacturas, industria automotriz, etcétera. Y si bien es cierto, muestra ya resultados de orden concreto que están comenzando a avanzar en la dirección correcta, no podemos dejar de lado el hecho de que este acuerdo comenzó a negociarse tan tempranamente como la década del 90 del siglo pasado, en paralelo a las negociaciones que llevaba a cabo Chile. Y sí, Chile tiene un acuerdo, un tratado de libre comercio operativo ya desde hace más de 20 años, que de hecho ya acaba de recibir su primera modernización de mitad de vida, mientras que el Mercosur no consigue consolidar y de alguna manera liberar un acuerdo funcional que permita realmente producir resultados concretos de largo plazo. Sí. De alguna manera, el hecho de tener que celebrar esto como un gran avance solo confirma la fragilidad del acuerdo en términos generales. ¿Para qué sirve un acuerdo de libre comercio que reproduce las asimetrías que ya existen en lugar de corregirlas? Cuando hablamos de cuotas, no pedimos privilegios. Sí, doctor Wilson, porque vimos a un presidente de Paraguay, quizá no sabría si calificarlo como molesto o incómodo, porque insistió en que la distribución de las cuotas de exportación hacia Europa deben corregir las asimetrías históricas del mismo bloque. ¿Qué tan justificado es este reclamo del presidente paraguayo y cómo puede impactar en la cohesión política del Mercosur? A ver, tenemos que recordar que Mercosur es básicamente el reordenamiento geoeconómico de las economías latinoamericanas del Pacífico Sur, del Atlántico Sur. En ese sentido, la estructura original claramente consolidaba ya de alguna manera la hegemonía brasilera después de décadas de competencia con Argentina, entregándoles a ellos las 2 cuotas primarias de negociación y dejando de alguna forma a Uruguay y a Paraguay como los hermanos menores. Uh-huh. Hoy día, sin embargo, claramente se requiere una articulación o una reorganización de ese proceso, esencialmente sobre la base de que el Paraguay hoy día, y en menor grado Uruguay, tienen una economía fuertemente orientada a la exportación de manera abierta. Y bueno, qué decir de la Argentina de Milei, que ni siquiera concurrió me refiero a la persona de Javier Milei, ni siquiera concurrió a la reunión. En esa situación, claramente esto requiere la, digamos, apertura o modificación de las cuotas. Y me atrevería a decir que el presidente paraguayo lo que aspira es a que se eliminen las cuotas y se generen más bien montos que sean determinados por la competitividad de las distintas economías regionales. En esa situación,
Paraguay está dispuesto, sobre todo en lo que son exportaciones agrarias, soja, cereales, etcétera, carne, a competir y abrirse en un escenario de mayores libertades que las que está dispuesta Argentina y sobre todo Brasil. Sí. Y, ahí tenemos diferencias de mundo que son francamente estructurales. Doctor Wilson, precisamente de Brasil vimos al presidente Lula da Silva, a propósito, con nuevo look, con sombrero y demás, defendió el respeto al Tratado de Asunción y ha cuestionado las negociaciones bilaterales que algunos socios impulsan con terceros países. De acuerdo a lo que usted ha expresado anteriormente, ¿estaría el Mercosur enfrentando quizá una disputa de fondo entre quienes defienden la integración regional y quienes privilegian acuerdos nacionales más rápidos? A ver, ese ha sido un problema permanente. Recordemos que en algún momento esto generó un choque fuerte con Chile, cuando incluso más allá de su amistad personal, el presidente Luis Fernando Cardoso y el presidente Ricardo Lagos habían acordado condiciones especiales de ingreso a Chile al Mercosur, y Itamaraty, de manera inopinada, las negó, rechazó todo tipo de aceptación o de modificación para Chile, y esto concluyó simplemente con Chile no ingresando al bloque en calidad de membresía plena, sino que solamente permaneciendo como observador. Correcto. Este es un problema que permanentemente afecta a Mercosur y que demuestra de alguna manera su problema estructural, me atrevería a decir incluso obsolescencia estructural, en términos de que al ser un mecanismo destinado al proteccionismo más que a la competitividad global, ciertamente aparece como condenado a más bien preservar lo poco que queda antes que realmente salir a competir por cuotas de mercado más grandes y mejores oportunidades. Las economías del Pacífico no han mostrado mayor interés en ingresar a Mercosur porque están en APEC, en la Alianza del Pacífico y una larga serie de otros acuerdos y asociaciones. Sí. Doctor Wilson, usted mencionó ahora Argentina, la ausencia del presidente Milei, que fue uno de los temas quizá entre los más comentados. ¿Qué lectura política podría hacerse de esta decisión y qué mensaje proyecta Argentina hacia sus socios regionales? ¿Podría interpretarse quizá como un síntoma de una crisis de identidad dentro del Mercosur? El caso argentino es particular en términos que el liderazgo de Javier Milei es claramente disruptivo, y en esa situación tiendo a pensar que el que no haya concurrido puede ser considerado incluso hasta una medida de prudencia. Su carácter, su impredictibilidad y sobre todo su oposición frontal al proteccionismo, de haber concurrido lo habrían convertido en una figura que habría distraído la atención de la cumbre a su persona y a cualquier eventual declaración rupturista, y habría causado serios problemas tanto al anfitrión como a los demás miembros. En esa situación, él, al decir que rechaza, de alguna manera refuerza su imagen de niño terrible, digamos, enfant terrible, pero al mismo tiempo no afecta o no daña y no distrae de la atención misma de la acción, de la reunión. Ahora, no cabe ninguna duda que la visión de mundo y la visión sobre la economía que tiene Javier Milei no podría ser más distante que a los paradigmas que se plantean en el Acuerdo de Asunción. A propósito de visión hacia otro mundo, uno de los temas centrales también, doctor Wilson, ha sido esa posibilidad de que se avance hacia un acuerdo comercial con Japón. ¿Qué importancia entonces estratégica tendría para el Mercosur abrirse con mayor fuerza hacia Asia, donde en un contexto allí está China y sigue siendo el actor económico dominante en la región? A ver, un acuerdo con Japón podría ser sencillamente formidable. Primero porque Japón requiere abrirse a nuevas fuentes de materias primas y sobre todo de productos alimentarios como los que predominantemente produce hasta ahora Mercosur. Y para Mercosur también representaría la apertura de un socio que podría proveer tecnología, acceso a crédito de manera sencillamente formidable. Sería por lejos el acuerdo más potente que Mercosur podría aspirar. Me atrevería a decir que podría ser incluso un acuerdo más expedito y menos complejo que el que se trata de llevar a cabo, o más bien que lentamente se está poniendo en funcionamiento con la Unión Europea. El problema que tiene eso es que Mercosur, para lograr ir más allá de las palabras de buena crianza, requiere un nivel de confiabilidad de datos y estabilidad en política exterior y en política comercial que no sé si tenga en el día de hoy.
Japón no es una economía que esté dispuesta a tolerar ningún tipo de dislate o actividad irregular. Por lo tanto, tiendo a pensar que se necesitaría estabilizar y estructurar el sistema de una forma realmente muy seria. Se requeriría negociar con un nivel de claridad que en algunas circunstancias podría ser muy doloroso para algunos liderazgos latinoamericanos, tener que enfrentar a la evaluación que hiciera los distintos órganos técnicos japoneses de la calidad de algunas de las instituciones latinoamericanas, sobre todo instituciones de certificación de calidad de alimentos, etcétera, órganos técnicos. Sí. En el Ecuador estamos convencidos de que la integración regional es una necesidad de supervivencia y esta unión se vuelve hoy más urgente. Ecuador, que es un país invitado, un país asociado, propuso una mayor integración entre Mercosur, pero con la comunidad andina, mediante la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias. ¿Sería viable avanzar hacia un espacio económico suramericano más integrado o los intereses nacionales seguirán imponiéndose sobre esta visión regional? La propuesta ecuatoriana es de toda lógica y sería lo mejor tanto para la comunidad de estados andinos, con el Pacto Andino, como para Mercosur. El problema es que el concepto de levantamiento de aranceles va en contra de la visión de una serie de liderazgos de izquierda regionales, que si bien están de capa caída, todavía se les nota muy fuertemente su presencia en las instituciones que, digamos, estructuran o articulan el funcionamiento del sistema latinoamericano. En esa situación, esta propuesta es claramente propicia y además, siendo Ecuador ahora miembro pleno de la Alianza del Pacífico, también podría ser una salida muy elegante a la economía de la cuenca del Indo-Pacífico. Pero tiendo a pensar que intereses, y sobre todo brasileros, en la competencia electoral que enfrenta Lula, como usted mismo decía, digamos, mostrando un nuevo estilo, haciendo ostentación de su estado físico, etcétera, de cara a las próximas elecciones, quizás lo vuelva un poco más complicado y nos deje atrapados nuevamente, o los deje atrapados nuevamente en un sistema, digamos, dominado por intereses nacionales de corto plazo y de manejo de crisis, como trágicamente es el problema de varios de los estados que componen Mercosur. Y finalmente, en este último minuto, doctor Wilson, mirando hacia la próxima década, no siendo magos ni agoreros, pero ¿cuál es su evaluación realista sobre el futuro del Mercosur? Porque seguirá siendo la principal plataforma de negocios, de integración, de seguridad incluso de América del Sur, o los países tendrían que construir mecanismos complementarios para responder a esos nuevos desafíos económicos y geopolíticos. A ver, Latinoamérica ya es la región que tiene por lejos más órganos regionales de cualquier región del mundo. Son del orden de 11. En esa situación tiendo a pensar que más que crear órganos, lo lógico sería fusionarlos y darles las capacidades para operar. Sin embargo, me temo que la tentación es que ante cada necesidad surge el llamado de crear una nueva estructura para enfrentarla específicamente. Mercosur enfrenta problemas realmente serios. Si bien es cierto, de alguna manera la globalización comercial ha enfrentado problemas en los últimos 5 o 10 años, la verdad es que es irreversible y las dinámicas de integración comercial en la cuenca del Pacífico hacen crítico que grandes proveedores de alimentos y minerales como son Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay tengan un acceso mucho más fluido y libre al sistema internacional. Mercosur, por tanto, tiene que adoptar medidas de liberalización de su comercio, so pena de caer en la irrelevancia y convertirse en otro órgano sin sentido, reemplazado por órganos nuevos que enfrentan las nuevas circunstancias. De alguna manera es muy difícil que Mercosur muera, pero sí es muy fácil que caiga, le reitero, en la irrelevancia. Tiene un enorme signo de interrogación encima. Innovar o morir, dice la mercadotecnia. Exactamente. El doctor Fernando Wilson, doctor en Historia, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, ayudándonos a entender un poco más lo que ha sucedido allí en Paraguay, en esta cumbre número 68 del Mercosur. Un abrazo y hasta una muy próxima oportunidad, doctor Wilson. Muchas gracias a ustedes por su invitación y quedo a su disposición.
Y así terminamos una nueva entrega de Nuestra América, un vistazo a temas de interés más allá de las noticias. Aquí estamos como siempre, Ricardo Espinosa, César Grajales, siempre sintonice Nuestra América. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.